programa de hoy, sacerdote responde, ¿dónde estaba Dios durante la masacre en la escuela de Texas? El estado de Oklahoma prohíbe el aborto desde la concepción con la ley más provida de Estados Unidos. Y tendremos una entrevista con un canonista para recordar cuáles son los requisitos para comulgar. Hola amigos, un gusto darles un saludo en nombre del equipo de producción de EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Así es, una alegría estar nuevamente con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos con noticias desde Estados Unidos, donde un sacerdote respondió dónde estaba Dios durante la reciente masacre en una escuela primaria en Texas. Veamos. Tras la reciente tragedia en Texas, Estados Unidos, luego de que un joven de 18 años entró con un arma en la escuela primaria Robb Elementary School de Uvalde y acabara con la vida de 19 niños y 2 adultos, el padre Bruce Nieli, sacerdote paulista y director espiritual de Caridades Católicas en Texas, aseguró que Dios nos da la libertad, no somos marionetas y que somos seres humanos con libertad para hacer el bien o el mal. Y es que ante la duda de la presencia y misericordia de Dios en esa tragedia, el presbítero aseguró que hay que rezar mucho al Espíritu Santo, ya que en este tipo de situaciones se ve mucho al demonio. Además, el padre Bruce explicó que Dios es nuestro Padre y como todo padre deja cierta libertad a los hijos. En ese sentido, aclaró que nosotros no siempre obedecemos a nuestros padres y por tanto, ellos no son los responsables. Como se sabe, el asesino, a quien las autoridades han identificado como Salvador Ramos, fue abatido por la policía. En este contexto, el padre Nieli explicó que Dios no permite que la libertad continúe sin límites, es decir, hay posibilidad de transformación, de mal al bien y de pecador a santo, y que ese es el punto de la crucifixión. Siempre hay oportunidad de esperanza, de transformación hacia algo mejor. Asimismo expresó que Dios permite libertad, pero no permite que la maldad continúe y siga para siempre, sino que el Señor manda al Espíritu para que la maldad se convierta en bondad. Cabe destacar que luego de resaltar que el asesino sufría de una enfermedad mental y hacer un llamado a ser conscientes del problema de las enfermedades mentales, el padre Bruce Nieli destacó que la vida no se termina con la muerte, que estos niños siguen viviendo y que esa es la riqueza de nuestra doctrina como católicos. Vamos con más noticias y les contamos que en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos, se prohibió el aborto desde la concepción con la ley más provida del país. Conozcamos los detalles. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, ha firmado la ley más provida de Estados Unidos, prohibiendo el aborto a partir del momento de la concepción o fertilización de un embrión en el vientre materno. La ley 4327, firmada hace poco, define la fertilización como la fusión de un espermatozoide humano con un óvulo humano. La nueva norma permite a los ciudadanos demandar por hasta $10,000 a cualquier persona que ayude a una mujer a abortar o le practique un aborto. No obstante, esta práctica está permitida en casos de violación, incesto o cuando peligra la vida de la madre. Tampoco se restringe el uso de formas de anticoncepción o píldoras abortivas. Por medio de un comunicado, Kevin Stitt indicó que como gobernador prometió a los habitantes de Oklahoma que firmaría cada legislación provida que llegara a su escritorio y expresó estar orgulloso de cumplir esa promesa. En esta línea aseguró que desde el momento en que comienza la vida en la concepción es cuando tenemos la responsabilidad como seres humanos de hacer todo lo posible para proteger la vida de ese bebé y la vida de la madre. Finalmente dijo que si otros estados quieren aprobar leyes diferentes es su derecho, pero en Oklahoma siempre defenderán la vida. La fundadora y presidenta de la organización Provida Life Action, Laila Rose, dijo en Twitter que este es el proyecto de ley Provida más fuerte del país y afirmó que esta ley protegerá toda vida desde el momento de la fecundación. Por tanto, aseguró que se empezarán a cerrar todas las instalaciones de aborto en el gran estado de Oklahoma.
Y tal y como hemos estado informando anteriormente, ha causado controversia que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a pesar de que el arzobispo de San Francisco le haya prohibido la comunión por su persistente apoyo público al aborto, según el sitio web político, ella igual ha ido a comulgar en una iglesia jesuita de Washington, D.C. Para comprender más sobre este tema, estamos conectados con el padre Ángel Arrebola, canonista español. Padre Ángel, bienvenido a EWTN Noticias. Muy buenas a todos, un saludo afectuoso. Padre, tenemos entendido que el arzobispo de San Francisco negó la comunión a Nancy Pelosi, pero ella fue y comulgó en la arquidiócesis de Washington, D.C. ¿Nos podría explicar si canónicamente ella puede hacer eso? En principio, no se puede comulgar objetivamente estando en pecado. Aparte de eso, después del precepto penal, de la admonición que el señor arzobispo, Monseñor Cordileone, le ha impuesto a una de sus feligresas en el ámbito externo, esa prohibición le acompaña a ella donde vaya. Es decir, ella tiene que aplicar esa limitación, esa suspensión del bien de la Eucaristía allí donde vaya, ¿no? Y en principio no podría comulgar. Esa prohibición, además de a ella, le afecta al ministro que administra la Eucaristía, pero le afecta solo en tanto en cuanto podríamos decir, el ordinario del lugar dentro de su territorio y aquellos clérigos que le están sujetos en obediencia. Por eso, la limitación del arzobispo de San Francisco en principio se limitaría personalmente al individuo y territorialmente a su territorio, pero ella no podría en principio comulgar en ningún otro sitio. A todo esto, padre, ¿podría recordarnos cuáles son los requisitos para recibir la comunión? La comunión es un derecho de todo fiel. En el canon 843 se dice cuáles son los requisitos, ¿no? Que se pidan oportunamente, que estén bien dispuestos y que no esté prohibido por el derecho. Los requisitos no son absolutos, es decir, el derecho a los sacramentos, el derecho a la comunión, no es un derecho absoluto de todos los fieles. Quiero recordar a este respecto que también tiene derechos la Eucaristía. Es decir, la Eucaristía no es una cosa, es una persona. Y en la Iglesia también tiene derechos la Eucaristía. Cristo tiene un derecho que la Iglesia debe de tutelar y proteger. Y el resto de los fieles, el bien común de la Iglesia debe ser tutelado, sobre todo por los pastores. Por lo tanto, ¿quién puede acercarse a la Eucaristía? Pues como dice ese canon 843, quien lo pida oportunamente, es una petición, quien esté bien dispuesto a saber estar en gracia de Dios, saber a quién recibimos y guardar el ayuno eucarístico, y quien no esté prohibido por el derecho. Y este es el caso, por ejemplo, ¿no? de que nos encontramos en este caso o en otros, que, como los divorciados vueltos a casar, etcétera, etcétera, que la Iglesia pues, les pide que por tutelar el bien común de los fieles se abstengan precisamente porque para tutelar esa comunión previa y como condición previa a la recepción de la Eucaristía como sacramento. Finalmente, padre, ¿qué sanciones podría recibir Nancy Pelosi o un católico al que explícitamente se le niega recibir la comunión, pero a pesar de ello comulgan? Efectivamente, y de hecho con la reforma del Código Penal que ha hecho el Papa Francisco y que entró en vigor el pasado mes de diciembre del año 2021, se ha reformado todo el Código Penal de la Iglesia. El canon 1371 añade que quien desobedece al ordinario del lugar en un mandato legítimo, como es el caso, puede ser, se agravan, podríamos decir así, las penas. Quiero recordar también, entre paréntesis, que las penas en la Iglesia no tienen un carácter directamente punitivo, es decir, no van a castigar, sino a conseguir la enmienda del reo. Y eso también Monseñor Cordileone lo ha dejado claro en su carta, ¿no? Cuando ha hecho público esto. Dicho lo cual, cierro el paréntesis, habría que añadir pues, que hay penas que se van gradualmente aplicando. Y, por ejemplo, es simpático porque en la nueva reforma que ha hecho el Papa Francisco añade, por ejemplo, la pena de la multa. Se puede imponer multas a las personas, es decir, en el ámbito eclesiástico, a favor de los pobres, a favor de la Iglesia, o incluso en la imposibilidad de desempeñar oficios o cargos dentro de la Iglesia, como el de catequista, o incluso participar en consejos, como un consejo pastoral, un consejo, consejos de otro tipo, ¿no? Es decir, se pueden ir imponiendo
penas graduales, ¿no? Sin excluir las más graves, porque en este caso estamos tocando uno de los bienes más importantes, que es el bien de la vida, y por lo tanto una cooperación formal, incluso, pues eso, realmente en el tema del aborto que dependiese, por ejemplo, de un político, pues sería un tema muy grave y podría alcanzar las penas, pues apenas más graves todavía, ¿no?, dentro de la Iglesia. Padre Ángel Arrevalo, canonista español, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes, que Dios me los bendiga. Gracias, padre. Y ante el reciente colapso de la fachada de la iglesia de San Francisco en la ciudad de Cali, Colombia, un arzobispo agradeció a Dios que no hubo heridos. Hace unos días colapsó parte de la fachada de la iglesia de San Francisco en la ciudad de Cali, en Colombia, declarada Patrimonio Cultural sin registrarse personas lesionadas. Como se dio a conocer, los ladrillos y vigas desprendidas quedaron regadas en la plazoleta de San Francisco. Se indicó que el techo de la parte afectada quedó arqueado hacia la parte interna del templo. En esta línea, el arzobispo coadjutor de Cali, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, participó en una rueda de prensa en la cual agradeció a Dios porque no hubo víctimas a causa del derrumbe parcial de la iglesia de San Francisco, cuya restauración fue anunciada luego de una reunión entre autoridades y representantes eclesiales. Según las autoridades, esto se debió a la humedad que fue debilitando el muro exterior. Durante la rueda de prensa, el arzobispo coadjutor expresó el dolor de la iglesia por lo ocurrido en el templo y agradeció a las autoridades y a la población por su muy buena disposición para trabajar juntos y así dar una respuesta. Finalmente, Monseñor Rodríguez expresó su deseo de que pronto se pueda poner al servicio la capilla para la gloria de Dios y el servicio de los fieles católicos en general. Ahora nos conectamos con nuestra corresponsal en Roma y el Vaticano, Almudena Martínez Bordiú, quien nos contará sobre un reciente mensaje del Papa Francisco alentando a impulsar la pastoral hispana en Estados Unidos y Canadá. Adelante, Almudena. Hola amigos, en esta ocasión les informo que el Papa Francisco alentó a la Pontificia Comisión para América Latina, CAL, a continuar con su misión como organismo de la Curia Romana al servicio de la Iglesia latinoamericana y de la pastoral hispana en los Estados Unidos y Canadá. Así lo dijo el Santo Padre en un videomensaje con ocasión de la Asamblea Plenaria de la CAL, que se ha llevado a cabo en Roma del 24 al 27 de mayo. Escuchemos. La CAL no está llamada a ser una aduana que controla cosas en Latinoamérica o en la dimensión hispánica de Canadá y Estados Unidos, no. Su existencia como instancia de servicio está justificada por la peculiar identidad y fraternidad que vivimos las naciones de América Latina. La CAL es un organismo de la Curia Romana, parte integrante del Dicasterio de los Obispos, que cuenta como dos laicos secretarios, varón y mujer ahora, a quienes he pedido que desde su experiencia y perfil personal, de manera complementaria, nos ayuden a todos a generar nuevas dinámicas y nos desinstalen un poquito de algunos de nuestros usos y costumbres clericales, tanto aquí en la Curia como en todo lugar en el que existan comunidades latinoamericanas. Por otro lado, la reciente negativa del Parlamento Europeo a condenar el violento asesinato de la joven cristiana Débora Yakunu causó indignación a nivel internacional. Con 244 votos en contra de una mayoría de izquierda, 231 a favor y 19 abstenciones, el 20 de mayo el Parlamento Europeo se negó a condenar el asesinato de la joven cristiana Débora Yakunu, apedreada y quemada viva por musulmanes que la acusaron de insultar a Mahoma, en Sokoto, Nigeria. Para el padre Juan Manuel Góngora, sacerdote de la diócesis española de Almería, con más de 50.000 seguidores en Twitter, los focos de expansión de la dictadura del relativismo son ciertos grupos políticos presentes en el Parlamento Europeo, que lejos de representar y defender a los ciudadanos europeos, son meros títeres de agendas políticas con un marcado carácter anticatólico. La negativa del Parlamento Europeo a condenar la violencia contra los cristianos se suma a la excesiva demora de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, para nombrar a un coordinador para luchar contra la cristianofobia.
Amigos, esta es la información que tenemos hasta el momento. Informó para EWTN Noticias Almudena Martínez Bordiú. Adelante, estudios. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, película sobre el Sagrado Corazón de Jesús arrasa en cines de Estados Unidos. Y entrevistaremos a un sacerdote misionero que nos hablará sobre la realidad de los cristianos en Irak. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Continuamos con la jornada informativa y les contamos que el Festival de Cine Católico arrasó con la película sobre el Sagrado Corazón de Jesús, Corazón Ardiente, en su primera semana de estreno en las salas de cine de Estados Unidos. Veamos. La película Corazón Ardiente sobre el Sagrado Corazón de Jesús arrasó en su primera semana de estreno en cines de Estados Unidos. La cinta se estrenó en las salas de 21 estados de esta nación a través de Regal Cinemas con el título en inglés An Ardent Heart. Su éxito motivó que la cadena abra una nueva semana de proyecciones de esta película. Dirigida por Antonio Cuadri y Andrés Garrigó, también director de la productora de cine católico Goya Producciones, Corazón Ardiente es llevada a Estados Unidos de la mano del Festival Internacional de Cine Católico. En diálogo con Así Prensa, Gaby Jacoba, directora del Festival Internacional de Cine Católico, destacó que Corazón Ardiente ha causado un furor y una gran movilización en todo Estados Unidos de la comunidad católica, uniéndose los grupos, los apostolados y las parroquias. Asimismo, expresó que el milagro maravilloso fue ver cómo toda la comunidad católica de todos los diferentes estados se contactó y disfrutó de la experiencia de tener un encuentro personal con el amor del Sagrado Corazón de Jesús. Es preciso mencionar que el film se mantendrá en los cines de Estados Unidos al menos hasta el 2 de junio, al inicio del mes del Sagrado Corazón de Jesús. Ahora nos encontramos con el padre Luis Montes, quien fue misionero en Irak del 2010 al 2020. Él es sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado y fue testigo de la invasión al país del grupo terrorista Estado Islámico y de varias de las atrocidades que cometió esta organización. Con él conversaremos sobre los cristianos en Irak. Padre, bienvenido a EWTN Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto estar aquí. Padre, coméntenos primero cuál es la situación actual de los hermanos en Irak. Bueno, gracias a Dios han disminuido muchísimo los atentados que había. Tiene que pensar que durante 15 años había en Bagdad 100 atentados por mes. Ahora sigue habiendo, pero son muy pocos en comparación. Pero desgraciadamente, con toda la violencia de la guerra, de la posguerra, del terrorismo, la mayoría de los cristianos han abandonado el país. Por lo tanto, quedan muy débiles los más adinerados, los más jóvenes, los que pueden se han ido. 1,5 millones hace 15 años, 200.000 ahora. Y eso es realmente una desgracia. Los pueblos de la llanura en Nínive, que habían sido tomados por el Estado Islámico, que después fueron liberados, en realidad tienen más o menos la mitad de la población cada uno de ellos y no creo que vayan a volver más que eso. Es muy triste. Y ante la invasión del Estado Islámico, ¿qué es lo más doloroso que usted recuerda? Y son tantas cosas. Yo ya recuerdo el comienzo, que me impresionaba el Estado Islámico, iba tomando pueblo tras pueblo y no salía en ningún lado. Recién apareció en los medios cuando tomó Mosul. Y bueno, después la cantidad de atrocidades que se han hecho. Yo he hablado con gente que ha sido torturada durante semanas para obligarlos a hacerse musulmanes. Las pérdidas de vida. Me acuerdo cuando visité Karakosh después de la liberación, pueblo fantasma. Uno podía reconocer las casas porque las de los cristianos estaban quemadas, mientras que la de los musulmanes no. O sea, es una serie interminable. Fue una cosa muy, muy dura, muy terrible. A la vez hermosa en el sentido de que uno ve la fuerza que Dios dio a los corazones de estos sus hijos. Es decir, que se juntan dos sentimientos muy fuertes, dolor y a la vez admiración por la fuerza de los cristianos allí. Padre, ¿y ahora nos podría comentar cuál es la misión del Instituto del Verbo Encarnado allá en Irak? Sí, el padre Jorge Cortés, que está allí, él es el párroco de la Catedral de Rito Latino. Lo acompaña mi hermano Enrique, que él también es sacerdote. Yo cuando estuve allí, además de estar en la catedral y un tiempo en el norte, con el seminario caldeo, trabajé mucho con los refugiados. Y bueno, es la misión de acompañar a gente que todos abandonan. Ellos se sorprenden
¿sí? Que mientras todos se están yendo, nosotros vamos y nos quedamos con ellos. Les da mucha fuerza eso. Padre, ¿y qué opina de nuestra nueva agencia llamada Ximena? Bien, yo cuando me enteré de la noticia, yo estaba en Egipto, yo estoy en Egipto temporariamente para construir un hogar para niños y hombres discapacitados. Cuando termine con eso, yo vuelvo a Bagdad. Me enteré cuando yo estaba en Egipto, pero me dio una gran alegría porque en Medio Oriente, en los países árabes, hay mucho desconocimiento de la realidad eclesial. Así que para mí es algo fundamental. Ya me alegré, me acuerdo, cuando el Vatican empezó a poner los discursos del Papa Juan Pablo II en árabe. Me alegra realmente, creo que es una misión importantísima. Finalmente, Padre, ¿qué mensaje le daría a los televidentes sobre los cristianos en Irak? Más que nada les diría que los imiten. Son cristianos que no tienen miedo a profesar su cristianismo. Son cristianos que arriesgan su vida para ir a misa. Son cristianos que se enorgullecen de ser cristianos. Por eso escuchen los testimonios, vean, infórmense, ¿sí? Eso les dará fuerza para cada uno en su lugar poder cumplir mejor la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy conversamos con el Padre Luis Montes. Padre, gracias por habernos acompañado hoy aquí en EWTN Noticias. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que escuchan aquí. No abandonen a los cristianos perseguidos, recen por ellos. Que Dios los bendiga a todos. Y en el siguiente informe, el Padre Antonio María Domenech Guillén, sacerdote de la Diócesis Española de Cuenca, explicó de forma concisa qué es la religión católica. El Padre Antonio María Domenech Guillén, sacerdote de la Diócesis Española de Cuenca, explicó de manera clara y simple qué cosa es la religión católica. En un video publicado en su canal de YouTube, el sacerdote dijo que la palabra religión viene del latín religare, que significa estar atado, ya que por la religión mantenemos nuestra unión con Dios. Unos se preguntan, ¿qué es la religión católica? Religión viene de religare, del latín, y significa estar atado. Por la religión mantenemos nuestra unión con Dios que nos ha creado y al que queremos encontrarnos en el cielo. Y católica significa universal. Es la religión que fundó Jesucristo en su iglesia, porque de ella no se han separado ninguno de los miembros que están bautizados. Asimismo, el sacerdote español precisó que quienes se han separado de la Iglesia Católica, la que fundó Jesús, se llaman cristianos, pero ya pertenecen a los que se llaman protestantes, y no creen que la Iglesia sea una, sino que cada uno interpreta la fe y la Biblia a su antojo. Y en palabras del presbítero, la fe se tiene toda o no se tiene. Por eso afirmó que no tiene sentido que uno esté a favor del aborto y diga que es católico, porque no es cierto. Finalmente explicó por qué la Iglesia es santa, católica y apostólica. También la Iglesia es santa, y eso no quiere decir que seamos nosotros santos, los curas o las monjas, sino que los medios que tiene para alcanzar la santidad, que es el fin que hemos dicho, unido a Dios, al que todos estamos llamados, esa santidad se consigue con sacramentos y oración, que son medios santos. También que sea católica quiere decir que está destinada a todos, que nuestra ilusión tiene que ser llevarlos a todos al bautismo, llevarlos a todos a Jesucristo, que todos lo conozcan, no quedarse encerrado en lo que es ni mi parroquia, ni mi diócesis, ni mi yo, sino transmitir esa fe, sobre todo, a través de la vida, pero de la palabra también. Y apostólica significa que viene de los apóstoles, del primado de Pedro, que va pasando de unos a otros a través de los papas. Por eso creemos que la cabeza visible de la Iglesia es el Papa. Para concluir, el sacerdote invitó a quienes no hacen parte de la Iglesia Católica y están buscando la verdad a ser parte de ella, recordando que ser católico es un regalo del cielo. Y antes de cerrar el programa, conozcamos en la siguiente nota 3 importantes claves de San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco sobre el Internet. Ante el avance de la evangelización a través de medios digitales, les presentamos en la siguiente nota algunas claves a tener en cuenta sobre el Internet que nos han dejado los 3 últimos papas al respecto.
Para empezar, San Juan Pablo II nos facilitó algunos buenos consejos durante la Jornada Mundial número 36 de las Comunicaciones Sociales, en la cual dijo que a través de Internet se multiplican los contactos entre las personas con una rapidez impensable en las relaciones presenciales, pero precisó que también es verdad que las relaciones establecidas mediante la electrónica jamás pueden tomar el lugar de los contactos humanos directos, pues la evangelización depende siempre del testimonio personal del que ha sido enviado a evangelizar. Por otra parte, el Papa Francisco nos recordó el 24 de enero de 2019, en la 53 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que la red constituye una ocasión para favorecer el encuentro con los demás, pero puede también potenciar nuestro autoaislamiento como una telaraña que atrapa. En ese sentido, el obispo de Roma dijo que deseaba una red hecha no para atrapar, sino para liberar, para custodiar una comunión de personas libres. Por su parte, Benedicto XVI también recordó durante la Jornada Mundial de las Comunicaciones de 2011, número 45, que existe un estilo cristiano de presencia en el mundo digital, caracterizado por una comunicación responsable y respetuosa, y que comunicar la palabra no solo significa poner contenidos religiosos en las plataformas de los diversos medios, sino dar testimonio coherente en el propio perfil digital. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos como siempre en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.